Bien, ahora fíjense, entramos al capítulo 2, que es donde las tuercas truenan, ¿verdad? Donde muchos aquí dicen, este no puede ser Pablo, esta carta contradice a Primera Tesalonicenses y todo eso. Vemos entonces el texto, un texto corto, pero muy complicado. Yo creo que es el capítulo más difícil de toda la Biblia. Dice, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el día del Señor es inminente. Y ahí hasta lo subrayo. ¿Por qué? Porque obviamente el autor de la carta parece hacer referencia a la primera carta a Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, donde el Pablo histórico, autor de la carta, está seguro que el Señor está por llegar. Es inminente la llegada del Señor. Entonces, fíjate, aquí el autor de esta carta dice, tengan cuidado de alguna carta presentar que el día del Señor es inminente. O sea, en un caso, ¿verdad? Que nadie os engañe. Y bien, la primera dificultad es esa. Esta carta, este pasaje, este versículo 2 de Pablo, ¿o será un imitador o qué? O sea, ¿a qué se refiere? Si ya todos leímos Primera Tesalonicenses, donde Pablo dice, es inminente la llegada del Señor, ¿qué dice lo contrario? O si fue Pablo el mismo autor de esta segunda carta, ¿por qué se contradice? ¿O ya tenía Alzheimer y no se acordaba lo que había escrito antes? ¿Verdad? Bien, siguiente, la segunda parte del versículo 3. Primero tiene que venir la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? El abandono de la fe. Y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, al que Juan le llama anticristo. Aquí Pablo, o el supuesto Pablo, le llama hijo, el hombre impío, el anomos en griego, el hombre sin ley, el hijo de perdición. O sea, de perdición es un adjetivo, es la forma de adjetivar propia de los hebreos. Hijo perdido significaría. Hijo de perdición, el hijo perdido. El adversario. Y aquí no estamos en una mañanera donde se nos habla de los adversarios. Adversario, fíjense, va con A mayúscula. ¿A qué se refiere? Al adversario de Dios. O sea, hay un personaje en la historia que será con mayúscula el adversario de Dios. No solo se pone a Dios, sino aquí lo explica, fíjense, dice que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. ¿A quién se refiere? ¿Al emperador romano? En ese tiempo, no sé si en el 50, bueno, si esta carta fuera del Pablo histórico, sería muy probablemente entre Claudio o Nerón, aquel al que se referiría el autor. Pero si la carta es de finales del año del siglo I, pues muy probablemente está hablando de Domiciano, el emperador que se hacía llamar Dios, del que Juan, autor de Apocalipsis, lo ve como el verdadero anticristo, el agente o la bestia al servicio del dragón. Y viene el versículo 5, todavía más difícil. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando esté entre vosotros? Y te quedas,
Pues no estuvimos ahí, ¿verdad? ¿Quiénes de entre los tesalonicenses escuchó este discurso de Pablo que no está en la primera carta a los tesalonicenses? O sea, aquí viene otra dificultad más para pretender confirmar que esta carta es de Pablo. Porque si bien Pablo creía que ya el día del Señor estaba cerca, el Pablo de Primera Tesalonicenses nunca habla de un anticristo, de un hombre de impiedad. Nunca habla de alguien que con el tiempo pretenda suplantar a Dios. Pero el autor de esta carta dice, sí, yo se los dije cuando estuve entre ustedes. ¿Y por qué no tenemos ninguna referencia de eso? Es una buena pregunta. ¿Verdad? Como cuando nos metemos a leer la Biblia es escrutarla, ¿verdad? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene. Habla de algo. Hay algo que retiene a este hombre de impiedad. Dice, vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Pues sí, vemos pecado por todos lados, ¿verdad? Pero dice además, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo o le retiene. Primero en el versículo 6 dice, sabemos qué es lo que le retiene. Habla de una cosa, un objeto, algo sin género. Ajá. Pero en el versículo 7, hacia el final, dice, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Aquí va a utilizar en griego el artículo ho, referido a los hombres, ¿verdad? El que retiene al anticristo. Y eso de que le retiene, el que retiene es una expresión que es un participio presente en griego. Y se dice ho katejon. En el versículo anterior, en cambio, cuando dice lo que le retiene, dice, vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene. Ahí utiliza to katejon. To katejon. To es el artículo para lo neutro. Y luego ho katejon en griego es lo que, es el que lo retiene. Bien, ya que ustedes son de un curso avanzado, vamos a ponerles aquí el texto griego. Vamos a ver, 2 Tesalonicenses 2, versículo 6. Les pongo acá la compartir pantalla y vamos a ver cómo andan en griego. ¿Ya? Vamos a hacer más grande la letra. Ahí está. Versículo 6. Dice el texto aquí, Caín, y ahora, tocatejon, lo que retiene, oídate, ustedes saben ahora lo que retiene. Hasta que se manifieste o sea manifiesto en geauto, cairó, en su propio tiempo. Dice, togar mysterion ede eger energeitai tesanomías. Y luego, monon, tan solo, jocatejon, el que retiene, cuando se ha quitado de en medio. Artigio sekmesu genetai. Muy bien, entonces
O sea, en realidad las traducciones están bien hechas, ¿verdad? Nosotros vemos la Biblia de Jerusalén, podemos comparar con la Reina Valera, ¿verdad? Que usan la mayoría de los protestantes de habla hispana. Podemos revisar todas las Biblias que ustedes quieran, prácticamente todas están bien traducidas. ¿Qué es lo que retiene o el que retiene al anticristo para que no esté desatado destruyendo la humanidad? No sabemos. Es cuando San Agustín dice, no sé de qué está hablando el apóstol, ¿verdad? Cuando hace en su comentario a la segunda Tesalonicenses. Llega aquí a los versículos 6 y 7 y yo creo que San Agustín, el pobre San Agustín, se aventó noches de desvelo tratando de indagar de qué está hablando. Todos hablan de un anticristo, todos hablan de alguien que es adversario de Dios. Pero ¿quién es o qué es lo que impide que este anticristo ya esté desbaratando a la humanidad? Entonces dice al final del versículo 7 aquí, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío. O sea, ahora sí, quitado de en medio aquel que impedía que el anticristo desbaratara a la humanidad, finalmente será quitado de en medio. Entonces sí, el impío, ¿verdad?, se manifestará. ¿Pero qué creen? A él el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío, ahora Pablo o el supuesto Pablo ahora nos explica qué hará este impío, este anticristo. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Influjo significa que en este hombre de impiedad, Satanás hará fluir su poder. Con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos. O sea, será lo máximo, no sé, en redes sociales, estarán todas las películas y documentales del mundo, será un hombre obviamente carismático, que todo mundo ame, que todo mundo aplauda, que todos digan, no, nadie es como él, ¿verdad? Elon Musk le quedó corto, Steve Jobs le quedó corto, ¿verdad? Cualquier personaje moderno le queda corto a este hombre que ha logrado con toda clase de prodigios, signos, ha logrado que la gente le siga. Dice, pero también todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. O sea, este hombre sin ley se va a mostrar como muy carismático. La gente lo va a amar tremendamente, no todos, pero sí. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no toman los cursos de verano, fácilmente pueden creer en este personaje carismático y le van a comprar la píldora, ¿verdad? Pero dice, por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Bien, hasta aquí entonces este pasaje, los versículos 1 al 12 del capítulo 2, constituyen entonces un quebradero de cabezas de teólogos. Hasta la fecha no hay en todo el mundo, no hay uniformidad entre los especialistas, ni siquiera de una sola confesión, o sea, ni siquiera entre solo católicos, o entre solo evangélicos, o entre solo anglicanos, o entre solo ortodoxos. No hay una única opinión o una
un acuerdo de especialistas sobre quién es, no solo el anticristo o el hombre de impiedad, sino también quién es o qué es aquel que lo retiene. Uh-huh. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia podrá ser algo o podrá ser alguien en sentido análogo. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Serán los dones y carismas del Espíritu Santo? ¿Será el Arcángel San Miguel? Utilizando aquí, ya que el autor utiliza conceptos apocalípticos, como vemos en el Apocalipsis de San Juan, San Miguel es un personaje que en una batalla apocalíptica final lucha contra Satanás y sus ángeles. Uh-huh. Y Dios, a pesar de que es todopoderoso y que puede aplastar a Satanás tranquilamente, se vale de Miguel para esto. Asocia a su triunfo a los ángeles. Uh-huh. Entonces, hay todo tipo de explicaciones. Miren, yo originalmente pensaba hacer mi tesis doctoral sobre este tema y mi asesor era el padre Carlos Cesati, pero falleció. Y entonces yo me quedé así como que en el limbo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Se murió mi asesor y apenas estaba organizándome para preparar el llamado protocolo para la tesis doctoral allá en 2012, ¿verdad? Pero falló, o sea, bueno, se vino todo abajo. De hecho pude ver pocas veces al padre Cesati porque ya estaba muy enfermo, ya incluso lo estaban dializando cuando tuve la última reunión con él. Y bueno, pues él tuvo una larga agonía, más o menos unos 2 años de gran dificultad hasta que finalmente el Señor lo llamó. Pero vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué será? ¿Quién será o a qué se refiere este autor al hombre de impiedad? ¿Es un personaje histórico o sus características las podemos ver representadas en varios hombres de la historia? Un Hitler, un Stalin, un Iván el Terrible, un Gengis Khan, un Atila, ¿verdad? Esos grandes conquistadores, bárbaros. ¿Se referirá a algún líder del presente? ¿O se refiere a la humanidad en cuanto es el mal? Uh-huh. Porque el hombre de impiedad no es, puede ser que no sea solo un hombre, sino un sistema organizado por humanos, uh-huh, que hacen prodigios, multiplican dinero, ¿verdad? Multiplican seguidores, no sé. O sea, mucha gente se va con esta finta, ¿no? Dicen, fulano es el anticristo, ¿no? Y que él es peligroso porque estableció una alianza, una firma de paz entre palestinos y israelitas y seguramente él es el anticristo. Muy, muy aplaudido y amado, pero al mismo tiempo aprobando leyes contra el aborto, aprobando leyes contra la iglesia, persiguiendo a la llamada libertad religiosa. No sé, o sea, mucha gente se va por ese lado. Pero suponiendo que aún así, que seamos capaces de identificar quizá en la historia a personajes así, o a un personaje que supere a todos los anteriores. Ajá. Se supone que hay algo o alguien que lo retiene. ¿Qué o quién es? ¿Es la iglesia? ¿Son los sacramentos? ¿Es la Virgen María? ¿Es el Arcángel Miguel? ¿Es los cursos de verano? No sé. ¿Qué puede retener a este hombre de impiedad o a esta humanidad impía liderada por algunos que
quizás son representados aquí, como se dice, corporativamente en la imagen de un supuesto hombre de impiedad, como si fuera un único ser humano. Entonces, se dan cuenta, no hay respuestas. Por eso, 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12, no tiene solución. Por más que uno le busque desde cualquier enfoque y perspectiva, siempre habrá un pero. Es humano, es un sistema humano, es un sistema político, es un sistema de comercio, es la mafia, el narcotráfico, será mil cosas aquello que llamamos hombre de impiedad. Pero aún así, lo más difícil es saber qué o quién es el que lo retiene. Entonces San Agustín decía, pues quizás sea el Imperio Romano. Fíjense, cosa curiosa. Aun cuando el autor de Apocalipsis de Juan considera al Imperio Romano un instrumento de Satanás, no obstante, el autor de 2 Tesalonicenses no menciona ninguna autoridad política aquí, pero Agustín cree que solo Roma lograba civilizar a los pueblos dominados. Era la experiencia que había tenido San Agustín. Dice, fuera de Roma prácticamente hay desorden, barbarismo, hay destrucción, no hay respeto de leyes o de normas, no hay respeto por las personas. Entonces Roma será muy cruel y todo, pero al menos tiene una ley que permite la gobernabilidad, que permite el bien común, que permite la civilización. Y entonces dice, ¿qué pasará si de repente desapareciera Roma como gobierno, como sistema político, como sistema de derecho, como un sistema normativo? ¿Qué pasaría si? Y bueno, con el tiempo cayó, un poco después de la muerte de San Agustín cayó Roma, ¿verdad? Y no fue el fin de la civilización, o sea, surgieron muchas otras. Pero es cierto, o sea, se habrá referido quizá más que a Roma, se habrá referido Agustín a esto del derecho, la ciencia del derecho, que es la ciencia que permite la generación de normas y leyes para regular la vida social, no solo en un lugar, sino en todo el mundo. ¿Qué pasaría si desapareciera todo este sistema que nos obliga a comportarnos bien? Sería un desastre, ¿no? Porque cada quien buscaría solo su propio interés y fácilmente podría pasar uno por encima de otro. Entonces, pues hasta el día de hoy, por ejemplo, hay un teólogo alemán que publicó hace unos años, por 2014, si no me equivoco, su tesis doctoral sobre el catejón. Se llama Paul Metzger, alemán. Su tesis se puede conseguir en Amazon, pero cuesta como 4,000 pesos y está solo en alemán. Nadie la ha traducido al inglés siquiera. Entonces, bueno, pues ahí tu suerte si lo quieres leer. Bueno, Paul Metzger se va por la línea de Agustín. Paul Metzger acaba diciendo también que el catejón debe ser el sistema de derecho y de gobierno de Roma en época del autor de 2 Tesalonicenses. Y de ser así, si él tuviese la razón, entonces el anticristo no puede ser el emperador. Entonces ahí surge otro problema, ¿verdad? Es como cuando le estás poniendo las patas a una cama, ¿no? Y le dicen, a ver, súbele de aquel lado y bájale de acá, y de todos modos no queda, la cama sigue cojeando. Y así sucede, ¿verdad? Si tú estás seguro que el anticristo es una autoridad del imperio, como dice el autor de Apocalipsis, entonces lo que lo retiene no puede ser el imperio. Y si es al revés, también. O sea, si tú estás seguro que el catejón es el derecho imperial,
entonces, ¿quién rayos es el anticristo? El hombre de impiedad, que parecía ser el emperador o el imperio romano. Entonces, está así la situación, ¿verdad? O es una cosa o es otra, ¿verdad? Alguien dirá, no, es que el catejón es la iglesia y como dice el catecismo de la Iglesia Católica, por ahí llegará un momento en que la misma iglesia será derrotada. Y así dice el catecismo, ¿eh? A ver, dejen ver si lo tengo aquí. No recuerdo si lo tengo aquí a la mano. Bueno, yo tengo una versión viejita, pero bueno, aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ahí uno le ve en la parte que habla ahí sobre el fin de los tiempos y todo eso, y habla precisamente de que la iglesia misma será sometida a un proceso de muerte, y que al final, cuando ya de plano sea insalvable la situación, entonces Cristo vendrá, tal como lo presenta el autor de Segunda Tesalonicenses. Porque fíjense, dice, en cuanto sea quitado el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, pero inmediatamente dice, al que el Señor destruirá con el poder del soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Entonces fíjense, de ahí se brinca directamente, dice, el que lo retiene será quitado, y entonces el anticristo se manifestará con todo su poder, pero inmediatamente Cristo vendrá y acabará con él. Pero es una forma de decir, la iglesia no podrá con él. En el caso de que uno interprete el catejón como la iglesia no podrá con el anticristo la va a superar. Y uno se queda, bueno, entonces, ¿es la iglesia el catejón o no? No lo sabemos. No lo sabemos, no hay modo de saberlo. O sea, esto es un rompecabezas sin solución, ¿verdad? Es un círculo cuadrado, literalmente. Porque tú quieres solucionar el tema por un lado y resulta que no se resuelve porque hay otro elemento que es contradictorio. Y así, entonces, es un conflicto de interpretaciones lo que puede suscitar un texto de este tipo. Y eso no quiere decir que el autor, o puede ser que el autor está utilizando un recurso de esoterismo, sobre todo porque aquí en el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que yo os dije esto cuando estaba entre vosotros? O sea, cuando yo estaba con ustedes, yo les dije, les platiqué esto, así que ustedes ya saben quién es. Ustedes ya saben quién es el catejón y quién es el anticristo, ¿verdad? Entonces, pues ya. Pero eso eran los tesalonicenses que hablaron con él, que pudo haber sido un puñado de gente, ¿no? Nosotros a estas alturas no sabemos resolver esto. Y puede ser que más bien el autor lo que hace es, a propósito, generar una dificultad, ¿verdad? Pues una aporía, un problema sin solución, pero para enfocarnos en lo que realmente vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Lo que viene al final, los versículos finales. Versículo 13 al 17. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para concederos la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, os consuele y os afiance en toda obra y palabra buena. Hasta ahí el segundo capítulo. Pues fíjense cómo, ya que Pablo o el supuesto Pablo presentó una serie de dificultades y que por más que uno le busque, no va a encontrar una solución que sea aceptada por todos, el autor dice, pues simplemente ustedes dedíquense a lo que a ustedes les toca.
Entonces, ustedes sepan que son amados de Dios. Sepan que Dios a ustedes los ha escogido. Por tanto, ustedes manténganse firmes en la fe y conserven las tradiciones apostólicas. Esa es su tarea de ustedes. Lo del anticristo, lo del captejón, déjenselo a Dios. Ustedes hagan lo que a ustedes les toca y procuren siempre que hagan lo que hagan, ustedes concéntrense en la unión con Cristo. Y ahí nuevamente el autor retoma ese ideal paulino de la primera carta sobre el estar con Cristo. Ese es el punto de llegada. Okay, entonces fíjense, aquí que encontramos que el autor de Segunda Tesalonicenses es claramente un apocalíptico, mientras que Pablo, autor de la primera carta, tiene un elemento apocalíptico, pero se centra más en un aspecto espiritual. Este autor se vale de la apocalíptica para generar un problema sin solución o una serie de problemas sin solución, pero que dice que ciertamente estos problemas la solución la va a resolver, la solución la va a tener Dios. Dice, el Señor destruirá al impío, ¿verdad?, con el soplo de su boca. Eso es lo que hará Dios. O sea, ningún humano va a poder con el hombre de impiedad. Ninguno. Ningún sistema, ninguna revocación de mandato, ni nada de eso. No van a poder con este cuate. Nadie. Solo Cristo podrá. A ustedes, en cambio, les toca esto. Vivir con la certeza de que Dios les ama. Vivir con la certeza de que ustedes han sido elegidos. Y que por tanto ustedes deben mantenerse firmes en la fe y conservar las tradiciones apostólicas. Punto. Eso es lo que a ustedes les toca. Lo demás, ya Dios les dará consolación, ya Dios les dará la corona de la vida eterna, ¿verdad? En pocas palabras. ¿Ok? Y entonces ahí vemos como el autor de la Segunda Tesalonicenses es un apocalíptico, pero recuerda e insiste a sus lectores en que las cosas definitivas hay que dejárselas a Dios. Tarea de los hombres es hacer lo que a los hombres les toca. Entonces, cuando alguien llegue y les diga, no, que oiga y que miren que es que yo me angustio porque pues con esto del coronavirus a lo mejor ya viene el fin del mundo y el juicio final. No, pues eso déjaselo a Dios. A nosotros, ¿qué nos toca? Vacunarnos, cuidarnos, guardar distancia, respetarnos, apoyarnos, aunque sea comprando cosas por internet o lo que sea, si tienes miedo de ir a un lugar muy concurrido, ¿verdad? Pero que el miedo no te paralice, que el miedo no te enclaustre de modo que pierdas todo contacto social, porque eso se convierte en algo enfermizo. Muy bien, bueno, pues hasta aquí la exposición del tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿O que si tienen alguna duda de estos puntos que hemos visto? Sobre el ensayo, padre. ¿Del ensayo o del mapa? O la tarea. Pero, o sea, ¿qué duda tiene de la tarea? No tengo duda. Es que si nos puede, o no sé si lo hizo antes de iniciar esta charla, porque entré un poquito tarde. Sí explicó algo sobre lo que vamos a hacer, pues, en la tarea o en el ensayo, no sé. Ok. No, esto de los tesalonicenses me parece ahí en la plataforma parece más bien como un mapa, ¿no? Que hay que hacer un mapa. Y entonces ahí en la plataforma misma yo les puse un video de cómo se hace un mapa. Cómo se hace un mapa de este tipo.
mapa conceptual. Es más que nada conexión de las ideas fundamentales expresadas en palabras cortas, y entonces va a haber una relación de ideas, idea principal, ideas secundarias, y en muy pocas palabras poner las líneas de desarrollo, pero no van a desarrollar ustedes el tema, simplemente van a poner el esquema de conexión de las ideas de la lectura, y ya después en las siguientes páginas, porque ya ven que les puse ahí que un máximo de 3 o 4 páginas, ahí ustedes pueden explicar, porque el mapa te puede caber, por ejemplo, en una sola hoja. En una sola hoja tú distingues primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. La primera se centra en la esperanza, la segunda aborda el tema del entusiasmo. De la esperanza surge el tema porque algunos preguntan qué pasará con los muertos, ¿verdad? Y Pablo trata de responder. Pero algo que Pablo no especifica es si los malos resucitarán para sufrir castigo. Eso no lo dice. Ajá. Eso sí lo dirá Apocalipsis. Pero aquí en Tesalonicenses no se toca el tema. Y el segundo, el autor trata de calmar esos aires entusiastas de que ya creen que va a venir el fin del mundo, y les dice, no, o sea, ustedes tranquilos, sepan de una buena vez, o sea, no se anden desesperando, que porque si el Señor tarda o porque si el Señor ya está por venir, ahí les va. Pues miren, antes de que el Señor venga, pasará esto, la apostasía de muchos, es decir, el abandono de la fe, pero sobre todo vendrá un hombre impío que llevará a la gente a prácticamente a una situación de perdición. Será alguien carismático que con prodigios y señales y milagros de todo tipo hará que la gente le crea, pero en realidad va a traer muchos males a la humanidad. Actuará con el poder de Satanás, o sea, Satanás tendrá a este hombre o a este sistema humano, ¿verdad? Que también podría ser, lo tendrá como su siervo para dañar a la humanidad, pero Cristo lo derrotará, porque nosotros no podremos, ¿verdad? Cristo será quien lo derrote. Pero surge la pregunta, ¿quién retiene a este ser de impiedad para que no esté destruyendo a la humanidad desde ahora? Esa duda Pablo, o el autor de la carta, nunca lo resuelve. Y aunque uno se quiebre la cabeza y haga muchas teorías, finalmente lo que a nosotros nos toca en realidad es vivir agradecidos por el hecho de que Dios nos ama, nos ha elegido para ser su iglesia. Y tercero, nuestra labor consistirá en mantenernos firmes en la fe, por un lado, y por otro lado también, como dice ahí, mantenerse firmes en la fe. Y el segundo punto dice, conservar las tradiciones que hemos recibido de los apóstoles. Y ahí entran muchas cosas, ¿verdad? Entre las cosas que hemos recibido de los apóstoles, pues está sobre todo el mensaje de salvación, la vida de comunidad, la Eucaristía, bautismo y Eucaristía como sacramentos fundamentales, la vida espiritual, el vivir la caridad, el servicio, todo eso son las tradiciones que se nos han comunicado por texto o por viva voz, dice el autor. Dice, el todos de 1 Corintios 15, 22 no se podrá interpretar como todos buenos y malos resucitaremos. Sí, muy probablemente. Fíjense que primera Corintios 15 nos habla de la situación de la resurrección final. El tema es la resurrección de Cristo en los primeros 8 versículos, y después ya viene explicado las apariciones del resucitado, y luego ya el tema de cómo será la resurrección de los muertos, cómo será la apariencia de los resucitados, y etcétera, ¿no? Si nos vamos entonces aquí a lo que comentan el texto, 1 Corintios 15, 22. Vamos a poner aquí el texto.
nuevo acá. Primera Corintios 15:22. Dice, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Ok, entonces voy a poner aquí compartir pantalla y tenemos el texto bíblico. Entonces aquí está el versículo 22. Ajá. Dice, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Sí, ahí se refiere precisamente a la condición de todos los humanos, ¿verdad? Por Adán, que es, digamos, que corporativamente representa el origen de la humanidad, por el pecado de él, entra el efecto del pecado, que es la muerte, teológicamente hablando, y entonces el principio de vida, ¿de dónde nos vendrá? Pues de otro hombre, del nuevo Adán, dirá Pablo, que es Cristo. Aquí la diferencia es que nuevamente aquí Pablo no desarrolla el tema de una resurrección final de todos los hombres buenos y malos, sino lo que él quiere decir es de que Cristo es causa de salvación del género humano. Ajá. Entonces, revivir en Cristo, pues incluso en el siglo I, el revivir en Cristo comenzaba ya con el bautismo, porque con el bautismo quedábamos incorporados ya a Cristo, injertados en él. Ajá. Muy bien, y entonces la resurrección final que va presentando aquí Pablo, si se fijan desde acá arriba, tenemos el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco, y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, seguís en vuestros pecados, por tanto también acabaron para siempre los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Aquí habla pues de una resurrección, pues sí, de los muertos, pero no especifica la condición moral. Del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Ajá. Entonces, Cristo, que ha vencido la muerte, Él es la causa de salvación de aquellos que se integran a Él, que se unen a Él. Y no solo sacramentalmente, sino con una vida que refleje realmente esa caridad fundamental, ese amor a Dios y a los demás que siempre pide Cristo en la enseñanza evangélica. Uh-huh. Bien, entonces sí queda claro estos puntos, ¿no? Sí. Bien, entonces fíjense, recuerden ustedes, no se trata de que pensemos que hay un solo mapa conceptual correcto, no, porque finalmente cada uno de nosotros podrá ver ciertos matices, que otros quizá no. Entonces, lo importante es que tú hagas tu mapa, lo que tú has ido asimilando como qué es lo más importante aquí y qué es lo más importante acá, qué es lo más secundario, cómo une las ideas el autor aquí y acá, en esta comparación entre primera y segunda Tesalonicenses. Y de ahí, si acaso, podrás decir, ¿no? Pues yo creo que efectivamente es el mismo autor, Pablo, el autor de las dos cartas, como la tradición dice. O podrás decir, como la mayoría de los especialistas hoy, que no hay elementos que justifiquen la idea de que sea un solo autor. Más bien parece que son autores diversos, porque además las circunstancias que viven la comunidad de Segunda Tesalonicenses
de la segunda carta son situaciones que surgieron en ese lugar muchos años, casi 30 años después de la muerte de Pablo. Es lo que los especialistas en historia consideran, ¿verdad? Ya cuando uno va haciendo el balance, el análisis del desarrollo de las comunidades paulinas, ahí uno va viendo pues que sí, las comunidades paulinas iban cambiando. Tras la muerte de Pablo vinieron muchos cambios, y no solo en Tesalónica, sobre todo en Corinto. En Corinto hubo un cambio muy radical en menos de 100 años. Dice, también cabe la pregunta de que los muertos, ¿dónde están? Y también tiene la otra explicación de que será el juicio. Sí, miren, todos estos temas sobre la muerte, recuerden que la muerte abre camino a un tema escatológico, el destino final de los hombres. Y el juicio final también aborda un tema escatológico, que es la destinación en sí misma de cielo o infierno, de asociación a la gloria de Dios o exclusión de la gloria, que es la condición infernal. Y que ya después, sobre todo en época medieval, se interpretó cielo e infierno como lugares. Incluso el purgatorio se empezó a plantear como un lugar. Pero los papas, por ejemplo, de los últimos, San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, han insistido mucho pues que son estados del alma. Incluso el catecismo de la Iglesia lo dice, ¿verdad? Son estados del alma, o sea, de la condición humana. Incluso el purgatorio es un estado no permanente. No es para siempre el purgatorio. Será como un sexenio, pero no es para siempre. ¿Algo más? ¿Ya quedaron resueltas las dudas? Ya llevamos yo tengo una duda, padre, sobre el contenido. La página 17 también la vamos a considerar lo que es el verdadero Apocalipsis de Pablo. No, ese ya es el tema de Gálatas. Ese ya es tema de Gálatas. No, solamente hasta donde termina de Tesalonicenses. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si quieren ahí le dejamos. Ya mañana si ustedes están de acuerdo, pues hacemos otro encuentro. Igual puede ser durante la mañana, como a las 11 igual. Si lo ven necesario, pues ahí me dicen, ¿sale? Yo de todos modos en cualquier momento ahí entro y organizo la reunión y les pongo el vínculo. Bien, y también yo estoy pensando que el texto que viene también después de me parece también es algo complicadillo, ¿verdad? Porque viene tomado del mismo libro de Fumagalli. Entonces, a ver, déjenme. Es el del foro el que sigue. Es el del foro, la dimensión apocalíptica. Muy bien, vámonos acá. Tenemos... hay un ensayo, ¿verdad? Porque tenemos el de la actividad, el de la evidencia aprendizaje 3 es del de Tesalonicenses. De ahí va a salir entonces el mapa. Después vienen actividad 5 y actividad 6. La 5 es la dimensión apocalíptica de San Pablo, y el 6 es ese foro, ¿verdad? Actividad 6, el foro de participación sobre la dimensión apocalíptica de Pablo. Esa es una conferencia que yo di en la ABM de Uruapan, la reunión de la Asociación Bíblica de México, Asociación de Biblistas Mexicanos, y yo ahí di esta conferencia, donde hablo precisamente de los temas de debate en torno a qué tan apocalíptico era Pablo. Si era un apocalíptico de hecho o de derecho, o bien si era simplemente alguien que encontraba en la apocalíptica elementos
interesantes para exponer sus temas. Y lo que les decía, por ejemplo, esto de las actividades 7 y 8, si quieren, mejor lo hacemos como tema de conferencia, porque yo estaba viendo que este libro de Fumagalli, que es el que manejo con los alumnos de Biblia, sí va utilizando muchos términos griegos. Y si alguien no le sabe bien, se puede acabar confundiendo y puede no entender bien. Entonces yo les podemos tratar este tema. Miren, mañana por la mañana, entonces podemos abordar el tema del discurso escatológico de Jesús en Marcos 13 y lo del juicio final en Mateo 25. Ajá, yo les sintetizo estos dos elementos para que ustedes ya nada más hagan el ensayo que dice aquí de solo uno de estos temas de la actividad 7 y 8, ¿verdad? Entonces yo puedo ahí explicarles en síntesis de qué va el capítulo 13 de Marcos y cómo ha de leerse esto del juicio final en Mateo 25. Eso lo podemos ver en videoconferencia para que ustedes pueden de todos modos descargar estos textos, pero sí se van a encontrar con que son textos densos, con términos en griego y toda la cosa, y puede ser que se les haga muy cansado, además de que son textos que tienen ahí más o menos casi unas 20 páginas, ¿verdad? Este es de 33 páginas, un poco más largo, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así. Miren, les voy a facilitar la cosa. Ustedes pueden descargar todos estos textos y los pueden ir leyendo con calma después de esta semana. Lo que sí me interesa es esto, lo del foro sobre el tema de la conferencia de la dimensión apocalíptica de San Pablo. Ese sí, léanlo bien, ¿verdad? Y de ahí ya me ponen su participación en el foro, ¿verdad? Donde ustedes ahí, dice cada alumno, deberá comentar el punto que más le haya despertado interés. Le había puesto además ahí de que pudieran comentar algo de sus compañeros, pero se va a hacer muy largo. Sería demasiado largo la participación porque somos, me parece, 27, ¿no? En el grupo 25. Y entonces esto implicaría que todos leyeran lo que todos están poniendo y ustedes escogieran a quién le van a hacer un comentario, y eso les va a quitar mucho tiempo, porque hay quienes dan un comentario así de 3 renglones y hay otros que se echan medio libro de comentario, ¿verdad? Porque necesitaríamos más tiempo, necesitaríamos quizá unas 3 semanas de clases para poder abordar lo que todos y cada uno comenta. Entonces yo les pido eso. La actividad 6 es así, la descargan y de ahí hacen su participación en el foro. Y sobre las actividades 7 y 8, estas yo les doy estos temas mejor en videoconferencia para que ustedes ya nada más hagan el ensayo. Y así ya les facilito el camino, ¿cómo la ven? ¿O quieren lanzarse a leer los artículos? No, padre, está bien como dice usted. Estaría demasiado largo. Muy bien, entonces miren, yo les dejo ahí los artículos. Lo que sí les pido, descárguenlos esta semana porque quizá la próxima semana ya deshabiliten la plataforma. Entonces, descarguen esos artículos de la actividad 7 y 8, ustedes descárguenlos y léanlos con calma después de esta semana. Y yo mañana les abordo estos 2 temas así en la videoconferencia, ¿ok? Pues muy bien, pues muchas gracias por su participación, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde y ahí los encomiendo al Señor para que sigan adelante y con mucho entusiasmo. Muy buenas tareas que han presentado casi todos, ¿verdad? Porque bueno, algunos todavía falta de subir tareas, pero los felicito, están haciendo un excelente esfuerzo y realmente yo hasta les digo a otros padres, yo disfruto más esta semana, ¿verdad? Porque pues ya ustedes tienen muchos años ya tomando estos cursos y en cambio, por ejemplo, en los cursos de verano hay gente que por primera vez se está acercando a un curso bíblico y a veces se les hace muy rápido el cómo vamos y entonces más o menos tengo que bajar
el acelerador, ¿no? A la explicación y eso. Pero aquí ya hay una ventaja de que ustedes han estado muchos años y cada año están tomando cursos bíblicos y eso es realmente encomiable, ¿sale? Bien, pues les doy la bendición para que pasen una buena noche y hagan su... ¿A la sesión de mañana? A las 11 de la mañana. ¿Pero se grabará? Sí, de hecho las reuniones se están grabando. Ajá. Recuerden que yo les mando el vínculo para que ustedes puedan verlo, ¿ok? Aquí, como estoy en la diócesis, es un poco lento el internet, entonces lo voy a subir en la noche. Voy a subir este diálogo de ahorita en la noche en la universidad porque allá es donde hay alta velocidad de internet. Uh-huh. Bien. El Señor esté con ustedes. Y con La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan buena noche y buen estudio. Gracias, igualmente de bendiciones. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.